En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hoy con toda la Iglesia celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet. Invocamos su intercesión sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra diócesis. Pedimos al Señor por la salud de todos los enfermos, por aquella persona que nos han pedido que les encomendemos en la oración, por el eterno descanso de Celestina Guillón de Barrera, Maribel Esté, Leonardo Celestino Blanco Aldana, Filomena Sánchez Peñalosa, Benigno Egle y Luis Rosales, Eric Chacón, Ángel Ignacio James, María Castro, Simón Bolívar, María Guillermina de Jaimes, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Sagrada Familia, a San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista y a San Sebastián. Hermanos, al comenzar esta celebración de la Eucaristía, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que elevaste a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos, según su ejemplo, servir a Jesucristo en el prójimo para ser testigos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de las palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito o algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría
el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas de sabiduría, pero nosotros predicamos el crucificado, es escándalo para los y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando su lámpara salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran cuidadosas y cinco de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Danos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras le contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor.
En estos días, los evangelios que hemos estado leyendo nos han estado animando a nosotros para que tengamos presente de que hay vida eterna. Nos hablan de la gracia, de la eternidad. Y esto nos invita a cada uno de nosotros a fijar nuestra mirada más allá, a tener nuestra confianza en el Señor, a darnos cuenta de que no podemos aferrarnos y quedarnos en las cosas materiales, sino que el fin definitivo de cada uno de nosotros es la eternidad, es estar con Dios para siempre. Y por eso el Evangelio nos insiste en que debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, estar precavidos. Y esto es una condición humana importantísima, el estar nosotros precavidos, preparados, atentos en todo momento. Si nosotros no somos cuidadosos, si no somos precavidos, nos podemos dejar llevar por las dificultades, y esas dificultades muchas veces nos apartan del amor de Dios. Esas dificultades nos empujan a destruir los momentos memorables en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos perdemos, nos privamos de encuentros maravillosos con Dios, de la misericordia de Dios, por no estar atentos a las cosas de Dios, por dejarnos llevar con lo que el mundo nos ofrece? Y por eso el Señor insiste en que debemos estar preparados. Y hoy lo pone de manifiesto en esta parábola de las 10 jóvenes, las 5 previsoras, precavidas, y las 5 descuidadas. Allí podemos estar reflejados nosotros. Si nos descuidamos, nosotros mismos nos privamos de la gracia, de la misericordia, del encuentro con el Señor, de la felicidad de Dios en nuestra vida presente, y corremos el riesgo de quedarnos apartados del amor de Dios para siempre en la eternidad. Hoy podemos darnos cuenta que este Evangelio nos habla del amor de Dios, ese Dios que se preocupa y quiere que estemos con Él. Un amor que es todo lo contrario al miedo que nosotros podemos tener en nuestras vidas. El amor de Dios implica en nosotros el movimiento, el estar atentos, el estar precavidos, mientras que el miedo nos lleva a estancarnos, a encerrarnos, a alejarnos, a apartarnos de Dios y apartarnos de nuestros hermanos. El amor nos empuja para que nuestro corazón esté siempre ardiendo en esa esperanza, en esa confianza puesta en Dios. Y el miedo nos lleva a la decepción, nos lleva a apartarnos del amor sincero de Dios y a los hermanos. El amor nos lleva a experimentar la felicidad, la tranquilidad en nuestras vidas. El miedo nos lleva a la amargura, al rencor, a todo aquello que está muy lejos de lo que es vivir en la cercanía, en la entrega con el Señor. Por eso el Evangelio de hoy no viene a sembrar miedo en nosotros, sino esperanza y confianza en Dios. Y estas 10 jóvenes, cada una recibió su lámpara, pero hay las 5 que se preocuparon de tener el combustible necesario para que esta lámpara estuviera siempre ardiendo. Y 5 se quedaron con lo mínimo, con la facilidad. Este aceite representa para cada uno de nosotros la oración, la vida espiritual, que no es otra cosa sino el bálsamo, el dinamismo en nuestras vidas, la confianza puesta en Dios. Es ese aceite que viene a dar luz a nuestra vida, a las obras que nosotros realizamos, que viene a dar ese sabor a nuestra vida humana y a nuestra vida espiritual.
La lámpara representa nuestras vidas y cada uno de nosotros, desde que fuimos bautizados, recibimos esa lámpara, esa luz del Señor, pero tenemos que esforzarnos porque esa lámpara se mantenga siempre encendida en nuestra vida. Que ese aceite que representa la oración nos ayude a estar en una constante relación con Dios, en una gratitud sincera a Dios, en un amor sincero a Dios y a los hermanos. Es importante que nosotros en nuestra vida mantengamos esta relación con Dios, que nos va a fortalecer muchísimo en el amor, en la felicidad, en ese contacto personal con el Señor. Y tenemos que tener presente que el amor, que la felicidad que vivimos nosotros con Dios, lo podemos reflejar en nuestra vida. Pero eso no lo podemos transferir a las otras personas. Podemos compartir, sí, dar de lo que tenemos, pero no es algo que yo le voy a transferir a la otra persona. Cada uno estamos llamados a hacer que ese amor, que esa felicidad, que ese contacto con Dios, que esa relación con Dios vaya creciendo de día en día. No dejemos que la lámpara de la fe que hemos recibido, del amor, se apague en nuestras vidas. Tenemos que alimentarlo constantemente, con la oración, con la Eucaristía, con la palabra de Dios y la reflexión personal, en el servicio, en el trato, en la caridad con nuestros hermanos. Eso es lo que le va a dar ese verdadero sentido a nuestra vida espiritual. Es fundamental entonces que mantengamos esa relación sincera con Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Unamos nuestra voz a la voz de Santa Teresa de Jesús, que hoy celebramos presentando al Padre las oraciones por la Iglesia, por la humanidad entera y por cada uno de nosotros. Respondemos: renueva en nosotros, Señor, tu amor. Señor, tu amor. Por la Iglesia, Madre y Maestra, para que en la figura del Papa, de los sacerdotes, de los religiosos y de todo bautizado, sea para cada hermano el reflejo premuroso del amor de Dios, signo de su ternura que llama a la vida plena a todo hombre. Oremos. Renueva en nosotros por la paz, para que el Señor no se canse de darnos a las tierras ensangrentadas por las guerras, mujeres valientes que sepan promover, alentar la cultura de la vida, de la compasión, del perdón. Oremos. Renueva en nosotros tu amor, Señor. Por las mujeres, para que en todos los países puedan vivir con plenitud y respeto su alta vocación a la maternidad, en la acogida y cuidado de toda vida humana. Oremos. Renueva en nosotros tu amor, Señor. Por las mujeres que el Señor llama a la consagración en la vida monástica y religiosa, que cada día renueven la fidelidad de su sí a Dios y a los hermanos, y sepan dar testimonio de la alegría del Evangelio a través de su servicio y de su presencia. Oremos. Renueva en nosotros tu amor, Señor. Por las jóvenes que son explotadas por el mercado de la prostitución, que el Señor ponga sobre sus pasos hombres y mujeres que les ayuden a redimirse en su dignidad. Oremos. Renueva en nosotros tu amor, Señor. Oremos al Señor por todas aquellas personas que se confían a nuestras oraciones, por todos los enfermos, por los migrantes, por los más necesitados, para que encuentren siempre la gracia de Dios manifestada en tantas personas que le puedan socorrer en medio de sus necesidades. Oremos.
por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares y amigos que ya han partido a la eternidad, por quienes encomendamos en esta Eucaristía para que estén gozando de la felicidad de los justos, oremos. Y en un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales. Recibe, Padre misericordioso, todas estas súplicas que con fe y devoción te hemos presentado y atiende a aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de la caridad de tu Hijo, ser confirmados en el amor a ti y al prójimo, según el ejemplo de Santa Teresa de Jesús Jornet. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu gran resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Celestina Guillón de Barrera, Maribel Esté, Leonardo Celestino Blanco, Filomena Sánchez, Benigno Egle y Luis Rosales, Eri Chacón, Ángel Ignacio Jaimes, María Castro, Simón Bolívar y María Guillermina de Jaimes. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles, el beato José Gregorio Hernández, Santa Teresa de Jesús Jornet, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados por la delicia del sacramento de salvación, te pedimos, Señor, que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet, participemos también de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.